estamos dando inicio a una de las terceras charlas con Yair Linker, Data Scientist de Senior de Global, que nos va a estar contando la aplicación de Machine Learning tradicional en un caso de negocio real. Bueno, Yair, si quieres comenzar, vamos a estar abiertos a escucharte y también a hacer preguntas, consultas. También nos gustaría saber de vos, contarnos acerca de tu experiencia, tu preparación. Puedes dar inicio tranquilamente. Muchas gracias. Buena, dale. Oye, ¿se ve mejor si dejo de compartir mi... Bueno, para mi presentación voy a tener la cámara, Dale, pero dale. después la voy a sacar para que se vea como más bacán la presentación, po, ¿ya? Genial, genial. Sí, es lo mejor así como para, como te decía, optimizar justamente la charla y también la calidad de la presentación. Ya, bacán. Buenísimo. Ya, Puedes dar entonces, inicio. sí. Bueno, como dijeron, yo actualmente trabajo en Globant. Soy Data Scientist Senior nivel uno. Eso sí, no soy senior así de los pros. Soy nivel uno nomás todavía. Creo que hay como tres niveles, por si acaso. Y después hay como siguientes niveles. Así que nada, estoy como recién pasado de mid senior. Em, lo que les voy a presentar es un caso de aplicación en una startup. Ya no es algo que he trabajado en Globant. En Globant todavía no tengo nada que mostrar, así que partí en febrero y estoy trabajando con la Latam Airlines. Y digamos que los tiempos en las empresas grandes son un poco distintos. Y me ha costado un poco más también adaptarme a las empresas grandes. Así que lo que les voy a mostrar es de una startup en la que yo trabajé, que la tengo harto cariño, que se llama Sherpa. Bueno, se llamaba en su momento Yubank, y ahora se llama Sherpa. Igual como en redes sociales la pueden encontrar como Get Sherpa. Y ahí trabajé primero como Data Scientist y después como líder del área Data Scientist, ¿vale? Entonces lo que le voy a mostrar corresponde, digamos, a ese periodo que fue más o menos entre el em, 2021 a finales, diciembre de 2021 hasta febrero 2023, ¿vale? Eso. Por razones lógicas de como compliance y, y los non-compete agreement que duran 5 años, no les puedo mostrar tan en detalle todas las cosas, ¿cierto? Eh, pero sí vamos a dar una pincelada sobre, digamos, cómo fueron estas aplicaciones a nivel técnico. Obviamente no les puedo mostrar diagramas de arquitectura ni ninguna de esas cosas, pero sí como el conocimiento general de qué es lo que se hizo, por qué funcionó, por qué no funcionó. Entonces la idea de esta presentación es que en vez de que del tradicional yo presento, ustedes callados y después me hacen 10 minutos de preguntas, me voy a tomar la libertad de cambiar un poco ese método y les voy a pedir que me vayan preguntando al toque, ¿ya? ¿Por qué? Porque está pensada la presentación para que ustedes vayan haciendo preguntas cuando apenas les vayan surgiendo las dudas, ¿ya? Y vayamos interactuando para ir entendiendo cuáles fueron los desafíos tanto a nivel técnico como a nivel de gestión. Esta presentación es mucho más, yo diría como si a alguien le interesa construir en un área desde cero, esta presentación es ideal. Si acá quieren venir como a entender un caso de uso de aplicación real, pero hiper complejo, yo les diría que esta presentación no va muy en esa línea. Acá no hicimos cosas tan complejas, pero sí que funcionaban. ¿Sí? Así que eso, esa es la presentación. Así que, bueno, la agenda es la siguiente. Voy a partir. No sé si alguien tiene duda con respecto a lo que dije o queremos partir al toque. Hagan ¿Tienen dedito arriba? Como va a decir como que están ok. Creo que Discord parece que ya no lo tiene en las presentaciones. Aburrido. Sí, Ya. sí, suele tener, tiene generalmente la manito arriba, así que cualquier manito Ah, ya. arriba le doy la posibilidad ahí para que comente. Voy a Ya, estar bueno. atenta. Dale, dale. Entonces, vamos acá. Esta cosa, ¿cómo se hacía? Creo que es como... Ahí, ahí. Chuta. Ya. Entonces, la agenda.
vamos a ver los objetivos que teníamos en ese momento, el contexto de la empresa, para que nos situemos, digamos, como en ese momento. ¿Cuál fue la evolución temporal del rol del data scientist? Porque yo partí de cero, digamos, no, mi rol no existía. Y cómo se fue construyendo el equipo. Y ahí vamos a ver no solamente la construcción de equipo a nivel de personas, sino que también a nivel de tecnología. La construcción de estrategia, la implementación de la estrategia, y vamos a ver dos casos de uso en particular. Voy a comentar las dificultades, contingencias e imprevistos que tuve, los principales errores y aprendizaje, los principales aciertos y aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de esta charla? Contar mi experiencia sobre gestión de proyectos en un contexto de startup, hacer un caso de negocio para evaluar factibilidad inicial, eh, también sobre relacionamiento con clientes interno y externo y aplicación de técnicas de análisis estadístico y técnicas tradicionales de Machine Learning me faltó ahí el análisis de las transacciones financieras. Puede tener algunas pifias en la presentación, que hoy día tuve que ir a urgencias por mi cara, no sé si cachan, que tengo como, tuve una alergia así, hey. Así que nada, prometo corregirla ahí después y la presentación final que pueden revisar después va a estar como sin faltas. Las experiencias siempre son únicas y irrepetibles. Eso es un disclaimer. Que yo les cuente esta experiencia no quiere decir que esto vaya a funcionar en el futuro, ¿ya? Fue en un contexto, en una época bien especial. Yo creo que los años 2022, el año 2022 en particular, digamos desde diciembre, el que me tocó a mí, diciembre de 2021, que todavía estamos en pandemia, hasta febrero de 2023, fueron años con características bien particulares, digamos, en el mundo de las startups y en el mundo de la tecnología en general. Entonces, tomen todo lo que voy a decir en ese contexto, vean qué es lo que pueden tomar, pero no lo tomen como algo que digamos, verdad absoluta, ¿cierto? Es simplemente como, también tiene una subjetividad mía, que es como yo viví esa experiencia, entonces, eso, para que lo tengan en cuenta igual, ¿ya? Voy a sacar mi cara para que se vea mejor la presentación. Y entonces, ¿qué da la empresa? La empresa es una fintech dedicada a crear tecnología para mejorar la salud financiera de las personas, ¿vale? El negocio es un B2B. ¿Qué significa B2B? B2B significa business to business. ¿Qué quiere decir eso? Que no le vende a las personas, le vende, el que paga la cuenta es la empresa. Lo cual no quiere decir que el producto no vaya a ser un producto que llega al usuario final, digamos. El usuario final no es lo mismo que el cliente. En nuestro caso, el usuario final eran personas que ocupan su cuenta bancaria en los bancos que nosotros estábamos dentro, y el cliente era el banco, porque el pagaba la cuenta era el banco, pero el que recibía el producto era el usuario, ¿ya? Es una relación, yo diría, de las más complejas, porque el que te paga la cuenta no es el mismo que recibe el producto, ¿ya? Entonces, es complejo encontrarle la vuelta ahí al modelo de negocio. ¿Qué tenía esta plataforma? Está desarrollada una plataforma que gestiona los ahorros de las personas y aplicaba incentivos a la creación a la creación de reglas que automatizaban el ahorro diario, mensual y semanal. Y para eso ocupaba Behavioral Economics. No sé si alguien acá conoce lo que significa Behavioral Economics. ¿Alguien? Levante la mano, hable, no sé. Sí, ¿no? Hable nomás el que lo conozca. ¿No? ¿Nadie? ¿Laura? Ya bueno. Están callados. Ya. Ahí justamente decían que no les suena. Justo la opción de que los comentarios ahí estaban comentando así. Ya. Puedo leer comentarios, bueno, ya. Ya, bueno. Ya, bueno, pueden ponerlo ahí en los comentarios si alguien sabe de Behavioral Economics, ¿vale? Bueno, eso. Eh, entonces, algo súper importante, esta era una empresa que era solvente y que creció de forma orgánica durante 5 años. Y quiero destacar esto porque hay muy pocas startups en esta época, digamos los últimos 5 años hasta 2022, que tenían esta característica. Yo te diría que no sé si conozco otras, para serte bien honesto. Creo que todas crecieron de forma explosiva, pero en base a financiamiento. Y no sé cuántas de esas lograron sobrevivir, no tengo la estadística.
Así que, pero sí creo que una característica importante que voy a retomar después como la cultura del equipo y la cultura sobre todo de los fundadores explicaba esto, ¿sí? Bueno, por otro lado, los fundadores eran personas de gran calidad humana y técnica, ambos. O sea, los dos fundadores iniciales, más el tercer fundador que se sumó después, pucha, en verdad era gente con la que uno le da gusto trabajar y técnicamente eran muy capaces en sus respectivas áreas, ¿verdad? Mijael que era como mi jefe principal. Yo tenía como dos jefes, pero en verdad mi hija era mi jefe principal. Y él estaba encargado del producto. Y él sabía mucho de todo lo que era fintech, de todo lo que era finanzas personales, behavioral economics, y sobre todo, digamos, de gestión de equipo. Y el Fer, por otro lado, que era el otro fundador inicial, era una máquina en términos de tecnología. O sea, el gallo, digamos que, no me acuerdo qué estudiaba, creo que comercial en la Adolfo, así como... Y después el gallo se puso a programar y el bueno era una máquina. Sabía de cloud, sabía de programación. Lo que menos sabía era de la parte del negocio. La ironía. Pero era una máquina. Entonces, eso fue muy, digamos, bacán en términos de lo que fue el paso por la empresa. Era un equipo de trabajo pequeño porque como ellos crecían de forma orgánica, no eran estas startups que tenían 100 200 personas trabajando, ¿cachai? O 50 70 no sé. Éramos 8 9 que sacábamos toda la plataforma adelante. Y tenían un nivel técnico bien alto, digamos. Eran de distintas partes del mundo. Era México, Colombia, Venezuela. No, Colombia no. México, Venezuela, Perú y Chile. Eh, Eran de esas tres y que sí, sí, no había Colombia. Eh, y el nivel técnico de ellos era, la mayoría eran mid-senior o senior. No habían juniors en el equipo. ¿Sí? Eso igual es importante hacerlo notar. La cultura de trabajo era muy de experimentación y pivoteo rápido. Y eso venía desde la creación de la empresa, porque ellos de hecho empezaron con una plataforma que era B2C, que quiere decir que iban directo al cliente a tratar de que los clientes pagaran por gestionar su salud financiera, lo cual evidentemente no resultó. Eh, y entonces pivotearon a este B2B. Pero tuvieron varios pivotes. Entonces, cuando ellos me contaron la historia, me di cuenta de eso, de que efectivamente estaba como intrínseco en la cultura de la empresa la posibilidad de experimentación y pivoteo rápido. Y eso abrió muchas puertas, ya que las voy a ir comentando en el camino. También había una cultura de personas que prioriza tener buenas personas, que era fit cultural con los valores Sherpa de colaboración, esfuerzo, honestidad y transparencia. Ya, como era un equipo chico, igual era súper importante como ser súper transparente, porque acá no era como que tú dejáis de trabajar un día y no se notaba, o dejáis de trabajar y alguien puede cubrirte, ¿cachai? Éramos 9 10 personas, creo que llegamos a ser 15 al final, pero al final con esa cantidad de personas para una plataforma de tecnología, no es como que tú pasáis piola así, o no sé, por más que pasar piola, como que no pasa nada si es que tú tenís como algunos días que, no sé, por ese motivo estáis mal, entonces no estáis a tu 100. Entonces, obviamente todos tenemos esos días y está bien, pero era súper importante el tema de honestidad y transparencia en ese sentido, ¿ya? Y el tema de la colaboración. El tema de la colaboración era importante porque digamos que la plataforma era gestión de salud financiera y era un todo, ¿ya? Entonces esta parte era súper importante, ¿vale? Ya. Entonces, ¿cuál fue la evolución temporal del rol del Data Scientist y cómo se fue construyendo el equipo? ¿Ya? Eh, entonces, el rol de Data Scientist era al inicio un cargo único, sin gente a cargo y un nivel mid-senior. Yo llegué, ellos me iban a abrir el cupo de Data Scientist. De hecho, me contrataron porque yo llegué, estaba buscando con una empresa para trabajar. Y, y en verdad quería trabajar en algo que me motivara. Entonces busqué, hice un listado de empresas que las cuales quería trabajar.
Y ahí está, no sé, está Mercado Libre, está Globant, está, no sé, por las típicas. Y agarré como un listado de startup también, que encontraba bacanes. Creo que eran todas como del sector financiero. Era como Zeppelin, Sherpa y una o dos más, ¿cachai? Y este fue como el segundo mensaje que mandé. En Zeppelin me mandaron a volar. Porque no estaban en ese momento, sí, sí, de hecho, no me dijeron que no había cupo. Y que se varían cupo como que postular. Y después Sherpa, y ahí en Sherpa fui, le mandé un DM al gerente y ahí empezamos a conversar. Y ahí me hicieron, obviamente después me hicieron una prueba técnica, me hicieron como todo un proceso de selección, digamos. Pero en el fondo la conversación partió con yo proponiéndoles qué podíamos hacer con sus datos. Entonces no fue como que a ellos se les ocurriera en realidad, fue como que crearon el cargo, casi con la descripción de que yo les di como igual Fer ya tenía la idea, eso sí, no era con la descripción que yo les di, porque en realidad Fer sí ya tenía la idea. Pero igual después la fueron modificando en el camino, así que básicamente así partimos. Em, entonces el objetivo era identificar oportunidades que habían para trabajar con los datos, pero como, digamos, sabíamos que habían oportunidades, pero no estaban así bajadas, ¿cachai? Entonces en la primera etapa había que hacer esa bajada. En ese momento era importante que ellos no tenían ni reportes, ni modelos, ni productos de datos realizados previamente, solo había un recomendador de ahorro que funcionaba con reglas desarrolladas por backend y el equipo técnico tenía poco conocimiento de lo que hacía un DS. Eso es súper importante porque a pesar de que el equipo técnico era muy bueno en términos de desarrollo, casi no tenían noción de qué es lo que hacía un data scientist y cómo le podía agregar valor a los datos y sobre todo cómo los productos que hacía el data scientist en verdad podían como tener alguna incidencia en lo que ellos hacían o cómo se anclaba, cómo se integraba, ¿ya? Entonces acá viene la parte de cómo identificamos las oportunidades y elaboramos los casos de uso. Y creo que, digamos, como esta forma de identificar oportunidades es bien estándar. Yo la he aplicado en varias empresas y es como más o menos similar en startup. No también la apliqué ahora como en LATAM, solo que de una forma como más adaptada, pero funciona bastante. Es como un framework de trabajo que yo tengo, entonces, nada, a lo mejor ahí les puede ser útil. Pero lo primero es que la mayoría de las veces cuando te dicen, oye, tenéis que hacer el modelo de no sé qué. Tú ahí preguntáis como, ya, pero ¿y tenemos X todas estas preguntas contestadas? Y normalmente la respuesta es que no. Como las preguntas básicas, la mayoría de las veces, a menos que esté en una empresa que ha trabajado de forma muy ordenada, los pasos para la creación de un área de data, que es como hacer la parte analítica básica, digamos, mejorar las bases de datos, después trabajar la reportería, después, digamos, culturizar a las personas, hacer el cambio cultural de que usen los reportes, ¿cachai? Y después recién los modelos, en general no siguen esa cuestión tan lineal las empresas, como que van pivoteando de un lado para otro. Em, entonces, igual es importante que tú, si estás llegando como así como llegué yo, que era el primer data scientist, o estás llegando a un área, pero el área no está tan avanzada, eh, nada, hagas estas preguntas básicas sobre las características de tus clientes o de tu producto. En este caso era del producto de ahorro. ¿Cuántas veces ahorraban las personas? ¿Con qué reglas lo hacían? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué monto ahorraban? ¿Cuáles son los objetivos de ahorro más comunes? Este producto de ahorro, se me olvidó decirlo. Voy a describir un poco el producto de ahorro. Era el producto de ahorro. Imagínate que tú tienes una aplicación en la cual puedes poner un objetivo de ahorro. Yo creo que ahora hay varias, en ese momento no habían tantas. Tú ponís como quiero comprarme una casa. Ya, y para el objetivo de compra de casa, se te abre como es como una billetera de ahorro ahí en la compra de casa. Y ahí podéis programar reglas que vienen preconfiguradas, ¿verdad? Entonces te dice, por ejemplo, cada vez que te compres un café, ahorra el 10%. Eh, cada vez que, eh, cada vez que hagas un gasto mayor a 10 lucas, entonces ahorra un 10%. Y en el fondo que si te vayas a gastar 10 lucas, tenés que pensar que vaya a poner lucas de ahorro adicional. ¿Cachai? Es como un impuesto a tu gasto, de alguna forma. Yo lo pondría de esa forma.
¿Qué incentiva eso? Incentiva dos cosas, que lo penséis dos veces antes de generar ese gasto, porque la cuestión se va a ejecutar automática, ¿cachai? No es como que tú lo vas a hacer y después tenés que agregarle tú la luca, no. Si tú gastas más de 10 lucas, automáticamente la plataforma te va a sacar lucas extra, ¿cachai? Si tú te compras un café en Starbucks, automáticamente te va a sacar el 10% del valor de ese café, de tus ingresos, o sea, de tu tarjeta o sea, cuenta corriente. Entonces, claro, eso siempre que es un impuesto transparente, uno lo piensa dos veces antes de comprar. Entonces, por un lado, si tú eres una persona consciente, vas a disminuir tu consumo; si eres una persona gastadora, vas a incrementar tu ahorro. Eh, Eso, o puedes llegar como a un equilibrio, que es lo ideal. Entonces, bueno, eso. No sé si hay dudas como sobre la plataforma o alguien le quedó alguna duda sobre, pueden poner en los comentarios sobre cómo está estructurada digamos, esta lógica de ahorro. ¿No? Ya, seguimos. Voy a quedarme leyendo igual en caso que alguien tenga dudas. Entonces, hicimos todas estas preguntas y las contestamos. ¿Ya? Por razones que les dije, yo no tengo, digamos, como no les puedo mostrar imágenes de esto, habían unos gráficos bien bonitos y todo, pero uno, por supuesto, yo no me quedé con esa información porque uno no hace eso. Y dos, igual no las podría mostrar, ya, así que no tengo como una imagen bonita, un gráfico, como con estas cosas, pero hicimos reportes en Tableau que eran bacanes. Como así que escribía bien la cuestión y todo. Eso lo hicimos con el Mija. Él fue como, eso es súper súper bueno, que creo que estas cosas se deberían trabajar sobre todo de la mano con el producto, ¿sí? Entonces, digamos, con el Product Owner sería, en caso que estén en una empresa más grande, yo la trabajé directo con el CEO porque era muy poquito, pero él era el que era alias CEO Product Owner, porque era el que estaba a cargo del producto. Entonces, creo que es importante hacer eso, porque al final el producto es el que tiene como el know-how del negocio, po. Y uno como data scientist, si bien puede meter la cuchara, igual tiene que respetar eso. ¿Ya? Em, ya. Y ¿qué hicimos para identificar oportunidades? También comprendimos las características de las bases de datos. Y ahí esto también es súper importante, porque uno de repente llega y se mete a la base de datos y dice como, ya, filo, voy a empezar a sacar los números. Y, y no, po, en verdad uno tiene que evaluar la tecnología que hay, qué limitaciones tiene, si podemos ocupar una distinta o mejor, en función de lo que quiere hacer, ¿verdad? También si están viendo estructurados los datos para el análisis, si son los datos confiables, son todos, qué datos disponemos, son suficientes para cumplir nuestros objetivos que nos falta. Todas esas preguntas nos tuvimos que hacer. Por ejemplo, ¿en qué tecnología usa? Cambiamos de MySQL a PostgreSQL. Eh, Ocupamos también en ese momento, durante un rato, antes de pasar a PostgreSQL, mientras tanto se hacía el cambio, ocupamos esta base de datos que ya no me acuerdo el nombre, pero que es como que podía hacer volcado de datos ahí y que era fácil de sacar porque es como Data Lake, que es de AWS. No me acuerdo el nombre, pero era bien típica. Eh, que los datos no estaban, digamos, los datos no estaban en una base de datos operacional, entonces tuvimos que, por ejemplo, crear otro ambiente eh, para... tuvimos que crear otro ambiente para llevar los datos de la base de datos operacional a una base de datos que nosotros le pudiéramos pegar y no tuviéramos algún problema, digamos, como en términos de que yo le pegara una query y él le pudiera botar los datos, etcétera. ¿Por qué Postgres? Porque la tecnología evolucionó y para el manejo de datos de texto y cadenas de string y JSON, Postgre era mucho mejor que MySQL. En ese momento, por lo menos, esa fue la evaluación que se hizo en el momento. Así que más que nada por eso. Y bueno, porque... no, eso, en realidad fue eso. Fueron esas razones. Y esta pregunta es súper importante. Cuando no tienen todos los datos, no es como, bueno, entonces esto es lo que tenemos, hagamos con esto. No, pues es también pensar cómo podemos recopilar más datos. Y esto fue súper interesante porque a partir de esta pregunta nosotros creamos nuevos productos eh, que
cuyo principal objetivo en realidad era, bueno, generamos la idea, porque no lo creamos nosotros, después lo crea desarrollo, pero generamos la idea de crear nuevos productos para la recopilación de más datos. ¿Ya? Entonces, en el fondo creábamos productos que ya tenían como idea central ir recopilando los datos que nos faltaban para tener, digamos, como la perspectiva completa tanto del gasto como del ahorro. Sí, porque a nosotros en el fondo lo que nos interesaba como empresa era no solamente tener el ahorro, que era lo que teníamos en ese momento, sino que también tener el gasto. Sí, porque ustedes con gasto y ahorro ya pueden construir, digamos, como los primeros pilares de la salud financiera. Y lo único que nos faltaba era el patrimonio, pero eso era un poco más difícil de sacar. Y la siguiente pregunta era, ¿qué queríamos construir? Queríamos hacer un área de reporte, un área de dashboard, de productos de datos, modelos que hayan inserto en un producto. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Perdón. En ese momento, lo que dijimos fue que lo que íbamos a hacer era modelos que hayan inserto en un producto ya existente. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil en términos de deployment, dado que éramos un equipo, digamos, si bien yo después fui contratando gente, todas las personas que contraté eran juniors que habían que formar. Entonces, no íbamos a poder construir, digamos, un software, un producto de datos como software por nosotros mismos. Así que eran modelos que nosotros deployábamos, pero teníamos control sobre, digamos, sobre el código que implementa el modelo, pero toda la parte de desarrollo de software, el manejo de infraestructura quedaba al lado de tecnología. ¿Sí? Ya. Y también era comprender las características de la plataforma que ya existía en cuanto a fortaleza, debilidad y limitante. Acá están los temas de seguridad de datos, el tema de ambiente que ya hablé. Eh, ¿Qué tecnología nosotros teníamos que ocupar como data scientists para que conviviera en armonía con esa tecnología? Por suerte todo el backend está desarrollado en Python, así que eso no fue mucho tema. Pero por ejemplo, en un principio tratamos de pilotear con SageMaker, pero después terminó siendo descartado. Entonces ahí uno tiene como varias, digamos, varias opciones que uno puede ir pivoteando y testeando. Y yo creo que es importante darse ese espacio. Ahora, no siempre entiendo que no siempre está el tiempo, pero como les dije, acá hubo, digamos, como esa cultura eh, de intento pivoteo. ¿Sí? Entonces, pivoteamos cosas como probar con herramientas que nos simplificaran el desarrollo, pero de los modelos, pero con las complejidades que tenía la plataforma, digamos, nuestra, porque era una plataforma bancaria, porque tenía una serie de restricciones súper fuertes de seguridad cuando ya estaba en producción y el tratamiento de los datos tenía que ser como muy, muy delicado, digamos. Al ser datos bancarios, nos impidió trabajar con, digamos, como con herramientas cloud de ese estilo. De hecho, nosotros, para varios clientes, teníamos que hacer despliegues dentro de sus ambientes que no eran cloud o dentro de sus ambientes cloud, pero no podíamos ocupar el ambiente cloud nuestro. ¿Sí? No era que nosotros teníamos un ambiente cloud Sherpa que se conectaba, digamos, a sus cosas, no. Era un ambiente cloud de ellos que estaba conectado a su tecnología en el cual nosotros podíamos desplegar nuestros productos. Y si bien nosotros manejábamos ese ambiente cloud de ellos, el ambiente, la propiedad y todo era de ellos, y era un ambiente único. Vale decir que nosotros no teníamos como una base de datos Sherpa donde teníamos muchos bancos, sino lo que teníamos, digamos, era al final, esto estoy hablando después, esto fue evolucionando, pero al final lo que teníamos que un despliegue por cliente implicaba una construcción de ambiente cloud por despliegue. Lo que evidentemente fomentó, digamos, como toda la automatización de los despliegues, que ahí el DevOps tuvo harta pega. Y esto es súper importante, yo creo que una de las preguntas más importantes que uno tiene que hacer cuando está como partiendo un área, que es cómo nos repartimos las responsabilidades del ciclo de vida de un producto de datos. Muchas veces creo que esto no está contestado en la mayoría de las empresas, por lo menos las que me tocó a mí en su tiempo. Yo creo que ahora este tema de MLOps está mucho más de moda,
Y ahora sí se contesta, pero nosotros logramos contestar. Y acá están las respuestas, digamos. En ideación era el Data Scientist con producto. En construcción de prototipo, producto de Data Scientist. En MVP había un producto Data Scientist y el ML Engineer. El desarrollo del producto que a producción lo hacía el ML Engineer y la operación se la llevaban los Dev y DevOps. ¿Ya? Solamente en la operación lo único que tocaba a lo mejor el Data Scientist con el ML Engineer era si el modelo, digamos, las mejoras en el modelo, pero nada del software. ¿Ya? Em, los datos entonces no los trabajaban sobre sus bases, eh, no, los trabajamos sobre las bases, eran bases, a ver, las bases de datos de bancos nunca son nuestras, ¿ya? Eso es súper importante, o sea, en el fondo el banco te da acceso a que tú generes una base de datos, pero la propiedad de esa base de datos es siempre del banco. Y por eso que tú trabajas en cuentas cloud que son del banco, no son tuyas, ¿ya? Y si tú terminas el contrato, la data queda del banco, digamos. No, tú no te, digamos, Chepa no se lleva nada para la casa, ¿sí? Entonces siempre la data siempre se mantiene siendo del banco. Y esa obviamente es una de las complejidades para el desarrollo de los modelos. Evidente, ¿no? Ahí, buena pregunta porque obviamente que ahí uno tiene una complejidad, a diferencia de todo se ejecutaba dentro de este ambiente cloud de ellos. Teníamos un ambiente dev dentro de ese ambiente cloud y ahí ejecutábamos los prototipos. En un inicio teníamos un ambiente, digamos, sandbox nuestro, en donde cuando la regulación, o sea, cuando el banco nos había permitido llevarnos como un sample de data como para hacer, digamos, sandbox. Pero después nos dimos cuenta que era mucho mejor y más seguro y más compliance, digamos, llevar todo a los ambientes propios. Así que se llevó todo a los ambientes propios de cada uno, de cada cuenta cloud, digamos. ¿Sí? Pero el prototipado durante harto rato lo tuvimos en un ambiente sandbox nuestro, súper seguro y todo el tema, cumpliendo con todos los compliance, pero claro, no era que no podíamos deployar nada ahí, po. O sea, era como solamente armar prototipos, ¿ya? Eh, bueno, igual nosotros, ojo, nosotros no recibíamos data de transacciones bancarias como la reciben las bases de datos de los bancos. Nosotros recibíamos la data de transacciones bancarias ultra encriptada y con mil cuestiones como nosotros no teníamos mail, nada de datos personales. O sea, eso no, jamás lo tuvimos. Teníamos un IDE generado, digamos, por encriptación que identificaba como usuario único, pero no sabíamos nada de ese usuario. Ningún dato personal, ningún dato geográfico, nada de ese estilo. Lo único que teníamos nosotros eran transacciones financieras, que podían ser transacciones de compra o transacciones de ahorro. ¿Ya? Y eso básicamente trae los datos de una transacción, que es como la fecha, el monto y fecha, monto y cantidad. Sería. No, digamos, no hay nada. ¿Ya? Eh, Eso también lo hacíamos porque, a ver, es súper lógico, las fintechs no se van a arriesgar a un ataque, ¿cachai? Entonces, obviamente, uno no quiere tener en sus bases de datos. Si tú tenés en tus bases de datos, tú tenés data, digamos, como te la mandan los bancos, o sea, como la tienen los bancos, el nivel de seguridad que tenéis que tener es carísimo. Entonces, un equipo de 15 personas era imposible mantenerlo. Por lo tanto, nosotros teníamos un nivel, digamos, una data que es como súper estándar, digamos. Data transaccional de una forma súper estándar, que es la que tienen las áreas que no son servicio al cliente del retail y, bueno, la mayoría de las empresas las maneja así en las áreas que no tienen que tener información personal hoy día. Em, entonces, nada, bueno, vuelvo a destacar esto. Cómo repartirse la responsabilidad en el ciclo de vida del producto es súper importante. Ojalá si tienen alguna duda después de por qué era así, me la comentan. Ya, ¿cómo construimos la estrategia entonces? Porque, ok, ya, definimos responsabilidades, definimos qué era lo que había que hacer, definimos si los datos nos servían o no, nos creamos los ambientes, ya. Hicimos toda la parte como higiénica. Ya, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, hagamos algo que se pague, ¿cierto? Entonces, bueno, acá lo que hicimos fue decir como, eh, dame un segundo. Eh,
¿Qué están haciendo los bancos en Latam? ¿Qué están haciendo las fintechs en el mundo y Latam? ¿Y qué quieren los bancos? Acá nosotros teníamos la ventaja que teníamos como tres clientes importantes que podíamos preguntarle, pero los chiquillos también tenían contacto. Y empezamos a desarrollar prototipos gratis para testear con los clientes actuales. Acá vuelve a estar esta cultura de prototipeo y pivote, ¿cierto? ¿Y por qué? Bueno, no siempre fueron gratis, algunas veces los pagaron. Eh, pero en el fondo, al final nosotros lo que queríamos hacer, estábamos buscando todavía el product fit. O sea, lo que queríamos acá era decir como, oye, y de todo lo que estamos haciendo, ¿por qué estarías dispuesto a pagar? ¿Qué te agrega valor? Íbamos probando y hacíamos cosas. Yo le voy a mostrar dos cosas que hicimos. Pero, y una prosperó y la otra no, po. La otra quedó ahí, ¿cachai? Entonces eso es interesante porque al final uno va a hacer hartas cosas y a lo mejor de cinco, por una te pagan. Y al final tú termináis desarrollando esa, que puede ser la que no te guste más, normalmente es así. Y puede ser la más simple, que normalmente es así. Entonces, y bueno, también hacíamos una evaluación bien de servilleta de costo versus beneficio esperado. Digamos cuánto nos iba a costar el desarrollo versus cuántos beneficios esperábamos según lo que nos había dicho el cliente. Una evaluación súper gruesa, pero que es súper importante hacerla porque hay proyectos que en verdad es súper fácil decir que sabéis que esto no se paga. Y esto yo lo estoy aplicando ahora en la empresa grande y funciona súper bien. Que en verdad las empresas grandes de repente se gastan plata por quemar plata. Pero acá en las empresas chicas no, pues estos gallos eran súper cuidadosos con las lucas, por eso eran rentables y nada, entonces teníamos que, digamos, tener este mínimo de estimaciones. Si se cumplieron o no, le tendrían que preguntar al MIJA después, no está tan claro. Ahí me faltó un poco darle seguimiento, eso es algo que me falta y se los puedo prometer para una segunda presentación, como darle seguimiento a qué es lo que ocurrió después que me fui, digamos, ya se van a cumplir 6 meses quizás, no me acuerdo, así que igual estaría cool como preguntarle a mi hija y a todos como de todo esto qué es lo que más funcionó, digamos. Sé que algunas cosas funcionaron, pero hay otras que quedaron ahí como en el limbo, si funcionaron o no. Y entonces vamos a los casos de uso, po. A ver, ¿qué es lo que nosotros ocupábamos? Cuando teníamos ahorro, nosotros ocupábamos las variables perdón, ¿tienen alguna duda hasta acá de cómo fue la construcción del área, de qué es lo que hicimos y todo? Ninguna. Listo. Entonces vamos a los casos de uso. A ver, en el mundo del ahorro, nosotros teníamos 5 variables con las que nos podíamos mover. La cantidad de transacciones, la frecuencia con la que se hace la transacción, que en el fondo es el tiempo entre transacciones, el monto de las transacciones, los tipos de reglas que usaban para el ahorro y el objetivo de ahorro, ¿cierto? Acuérdense que el objetivo era me quiero comprar una casa y un objetivo puede tener una o muchas reglas y las reglas son, digamos que, comprarme un Starbucks, comprarme y me cobran 10%, comprarme otra cosa y me cobran un 20%, ¿ya? No, en las decisiones estratégicas participaba un subconjunto de las personas que era el Product Owner, el CTO, digamos, o sea, bueno, el CEO que era Product Owner a la vez, el CTO, había una persona que era como funcional, no me acuerdo cómo se llama ese cargo, pero es como un funcional, que es muy típico en la parte de financiera, el CTO, y bueno, en este caso el líder de área que era yo de data. Obviamente igual había como una consulta al resto de las personas, pero la decisión final la tomábamos nosotros, ¿ya? Las reglas las define el usuario, no. Las reglas venían preconfiguradas y el usuario podía hacer una selección de qué reglas quería ocupar, que es distinto, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, tenía la regla de futbolera, pasión futbolera. Entonces, oye, si mi equipo, el Real Madrid gana, bueno, Real Madrid, que yo soy malo al fútbol. Eh, si mi equipo de la NBA, yo juego básquet, el equipo de la NBA, onda los Golden State Warriors ganan, ahorro 10 lucas, ¿cachai? Y había otra que era, no sé, po, la regla del café que les dije y así. Entonces tú escogías cuál era de esas reglas se acomodaban más a ti. Eh,
No, ahí eso es algo que no les tenían un sistema de recomendación para las reglas según los segmentos. La pregunta de Alberto, muy buena pregunta. No, pero lo estábamos creando. Eh, ¿A qué se refieren con ahorro? ¿Onda lo invertían o qué cosa? No, nosotros no éramos una empresa de inversión, era una empresa que te fomentaba el ahorro. Entonces te sacábamos plata de tu cuenta corriente, tarjeta de crédito, y te la dejábamos en una cuenta de ahorro donde tú la podías mover, ¿ya? Pero no iba automáticamente a una inversión, ¿ya? La idea era que ahí el banco tomara, digamos, en consideración cuánto estaba ahorrando la persona y le ofreciera productos de inversión para que no la dejara parar en la cuenta de ahorro, ¿cierto? Pero eso ya era una función del banco, no era una función nuestra. Nuestra función era que tú ahorraras de forma automática. ¿Por qué de forma automática? Porque está demostrado que el ahorro de forma automática es mucho más eficiente que el ahorro voluntario, ¿ya? Eh, Ahora, ¿hubiese sido ideal que se fuera inversión? Claro, pero ahí te metí en otro mundo. Es como que tendréis que crear como otra empresa, o una empresa dentro de otra empresa, ¿cachai? Hacer plataformas de inversión no es tan sencillo como suena. Y además tenía un montón de regulación. Entonces, esta empresa, si algo que hizo bien, es dedicarse a su core business. Y todo lo demás era tratar de hacer alianzas con otras startups, tratar de que el banco ocupara la cuestión, pero nunca se anduvo metiendo como en el core business de otra persona, ¿cachai? O sea, de otra empresa. Y eso creo que el foco que tenía es algo muy destacable que obviamente viene desde la línea gerencial, ¿cachai? Eh, ya. En la analítica de las transacciones de compra que usamos, el modelo clásico en el que se evalúan, las siguientes variables eran cantidad de transacciones, frecuencia con la que se hace la transacción, monto de las transacciones y texto descriptivo de la transacción. Em, ya, entonces, ¿cuáles fueron las dos cosas que implementamos? Les voy a mostrar dos de las cosas que hicimos, pero había más ya. Dentro de esa estaba como, en el roadmap estaba el sistema de recomendación para las reglas según los segmentos. Pero primero había que construir los segmentos, ¿cierto? Y bueno, acá están los segmentos. Los segmentos, nosotros, a ver, esto nació, y así nacían hartas de las cosas que hacíamos. Había un cliente de un país medio tropical que había, el gallo estaba como urgido y decía como, ya, pero como que su equipo de data del banco como que no le lograba sacar las cosas a producción. Entonces nosotros detectamos una oportunidad ahí, po, que era el time to market, porque uno de los temas que tiene la industria bancaria es que es lenta. Entonces, lo que hicimos fue decir, ¿sabéis qué, compadre? Si nosotros logramos sacar algo simple pero rápido, le vamos a estar ganando a las áreas de data de los bancos. Entonces, y digamos que nosotros teníamos cierta ventaja porque nuestro producto era el que recopilaba la información. Ahora, obviamente las áreas de datos de los bancos tenían acceso a esta data porque era data del banco, digamos, no era data nuestra. Eh, pero como nadie le estaba prestando atención y estaba último en el backlog, nosotros mostramos que teníamos, digamos, eh, que teníamos algo que hacer con eso. Entonces, qué es lo que dijimos? Hagamos algo simple. Hagamos un prototipo que nos permita segmentar a los clientes en función de los patrones de ahorro. Era algo súper simple. ¿Qué es lo que hicimos? Agarramos las variables, hicimos un poco de feature engineer y aplicamos modelos que tienen que clustering bastante simples que probamos, digamos, como probamos modelos que eran de densidad y probamos modelos que eran de distancia, ¿cierto? Ustedes saben que dentro de las características, digamos, de los modelos de clustering están como los de que ocupan métricas de distancia, pues, digamos, K-means, K-mode y toda esa línea, y están como los de scan y todos los demás que ocupan densidad, ¿cierto? En nuestro caso particular, era bastante simple porque nosotros teníamos puras variables numéricas, entonces los modelos con distancia ya sacaban una buena aproximación.
Así que ocupamos modelos de clustering con distancia, digamos, y nuestra métrica principal ahí era una métrica que combinaba la distancia entre que la distancia entre los clústeres, o sea, entre los elementos del mismo clúster fuera pequeña y que la distancia entre los clústeres fuera grande. Y esa combinación, en base a eso, optimizamos el clúster y con eso generamos segmentos. Ahora, lo más importante de esa segmentación no era que esa métrica diera tan bien, de hecho, transamos un poco de esa métrica por tener menos clúster, pero que fueran explicables llegamos a 5 clústeres que eran explicables, digamos, como, ¿cómo se llama? Como explicables de cara al cliente. Entonces yo me acuerdo que le puse nombre a eso. ¿Qué caracterizaban a los clústeres? Buena pregunta, Diego. Yo le puse un clúster que era como el Batman, que era el que ahorraba más, que era así como el seco, el que tenía alta frecuencia de ahorro, altos montos de ahorro y alta cantidad de ahorro. Ya, o sea, era un cliente súper constante. Había otro que tenía baja cantidad de ahorro, pero altos montos. No me acuerdo cómo le puse ese. Pero ponte estaba el Homero Simpson, que era el que tenía baja cantidad de ahorro, baja monto de ahorro, baja frecuencia. Y así lo fuimos caracterizando en base a esas combinaciones. ¿Cachai? Y, eh, y bueno, le puse por un nombre así, entonces me acuerdo que era como el Chavo del 8. Ah, no, el Chavo del 8 era el peor. El Chavo del 8 era ese de bajo todo. El Homero Simpson era como el que trataba de ahorrar, pero después se lo gastaba, que eso era bien interesante porque era como un gallo que en el fondo trataba de ahorrar y lograba ahorrar un poco, pero después se gastaba los ahorros. Y después volvía a ahorrar y después se gastaba los ahorros. ¿Sabes? Era como un ahorrador como bien esporádico, digamos. ¿Cachai? Sí, me faltó uno de Marvel igual. Bueno, eso. Entonces, ya logramos hacer esa presentación. A mi jefe, me acuerdo que no le gustaron mucho los nombres, pero filo, me dejó. Y con el cliente, como era medio caribeño, así, como que igual le gustó caleta. No sé si era tan ñoño como yo, pero igual le gustó. Eh, y nada, sé que funcionó harto en términos de venta técnica, pero esa idea no prosperó para llevarla a producción. Y ahí yo me hago un mea culpa de que eso fue un error mío. Me faltó mucho como darle más, digamos, como más preponderancia a la importancia de contar con esta segmentación en producción y lo que nos podían aportar en términos de analítica. Creo que esa línea no la trabajé lo suficiente, no le di el suficiente impulso, y creo que ese fue un error dentro de mi gestión. Y ahí me faltó comunicar de forma correcta y adecuada a, digamos, los beneficios potenciales que tenía. Pero bueno, parte de los errores que uno comete. Eh, entonces eso funcionó para la venta técnica, pero no funcionó porque vendimos, digamos, en ese momento. Claro que después, por otros motivos, el negocio, o sea, como que el cliente quedó feliz, no vendimos al toque, pero después el negocio se cayó por temas políticos. Cambiaron el presidente como del otro lado y compraron el banco, el Estado compró el banco, no me acuerdo cómo fue la cuestión, quedó la caca. Así que el negocio se cayó, pero había funcionado bien. ¿Usaste alguna medida de latencia para caracterizar la variabilidad del ahorro y separar mejor los clústeres? No. El de latencia. Puta, ¿sabéis qué? Alberto, no sabría decir, no sabría la métrica que, no me acuerdo cuál fue la métrica el nombre de la métrica, pero la única métrica que medí fue esta que cuantificaba la distancia trataba de optimizar que la distancia fuera pequeña entre los elementos del clúster y máxima entre los elementos entre los distintos clústeres. Fue la única métrica que ocupé, pero efectivamente no ocupé nada eh, para medir la variabilidad del ahorro. Buen punto. No sé si queréis dejar ahí en el chat alguna de las métricas que se podrían haber ocupado, sería interesante. Pero efectivamente yo no ocupé esa. Eh, Hacer un estudio más profundo, ¿te refieres a un estudio estadístico? Sí, me refiero a ocupar cuando uno ya tiene digamos, estas clúster, es, digamos, entender qué es lo que hacen, digamos, estos clientes que tienen clúster. Por ejemplo, nosotros podríamos habernos juntado con el banco y haberle pasado, digamos, como las personas marcadas con el clúster
y que ellos nos contaran, que se dieran cuenta de características que tenían estos clústeres, más allá de los que nosotros sabíamos que eran de frecuencia de ahorro. También, por ejemplo, nosotros cuando ya mirábamos el lado del consumo, porque acá estábamos en el ahorro, esto es un clúster de ahorro. Entonces la pregunta interesante ahí es, ok, estas personas que son de este clúster de ahorro X, ¿cómo es su comportamiento de consumo? ¿Cachai? ¿Varía también? ¿Es distinto entre ellos? ¿Podemos encontrar subclúster dentro de estos clústeres? Creo que esas eran preguntas interesantes que nosotros no contestamos en el momento y hubiese sido interesante contestarlas. Y bueno, nuevamente, fue un error mío de no haber transmitido las posibilidades que habían, digamos, con respecto a esto. Ya. Y los casos de uso, oye, un solo tema que yo... nada, no, bueno, voy a seguir, pero voy a tratar de darle un poco más rápido porque mi polola me espera a las 18:50 y no puedo fallar, bueno. Así que eso. Así que voy a tratar de darle un poco más rápido para dejar tiempo para las preguntas, ¿ya? Entonces, tenemos que generar un producto de datos que utilice la información de la descripción para crear categorías. Ya, esto es interesante porque han cachado que las transacciones vienen como con una característica, o sea, con una caracterización del texto, en el texto, que dice, por ejemplo, como Starbucks. Ese es el bacán, pues, el que viene bonito. Pero hay otros que dicen como, no sé, eh, el bosque 355 no sé qué, bla, 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 ¿cachai? Y es como una dirección. Y no sé, así habían como, o que vienen como con los nombres de la empresa, pero no el nombre que uno sabe, sino el del nombre comercial, ¿cachai? Bueno, cosas así. Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer es crear un producto que supiera leer esas transacciones y clasificarlas en una serie de clasificaciones que nosotros creamos. O sea, eran clasificaciones creadas por nosotros. Por ejemplo, habían supermercados, restaurantes, pucha, no me acuerdo las otras, pero era como en el fondo para saber en qué estaba, contestaban a la pregunta de en qué estaba gastando la gente. Y esas transacciones se clasificaban de forma automática y tenían que tener al menos un 80% de precisión real. ¿Ya? ¿Está claro el objetivo? ¿Alguien tiene dudas con el objetivo? Porque para que haga sentido lo que voy a decir ahora, necesito que esté claro el objetivo. ¿Alguien tiene alguna duda con el objetivo? Escriba ahora o calle para siempre. Ya, nadie escribió o son muy lentos con el teclado, voy a seguir. Ya, entonces se aplican, ¿qué hicimos? Ya, y acá había dos opciones. En este momento ya todavía no está en la LLM, pero sí están las transformers. Así que nosotros podríamos haber aplicado, digamos, como las técnicas nuevas con Spice y las librerías Spice y todas esas cuestiones, aunque Spice era un reverendo culo ponerla en producción. Pero, pero en el fondo había mecanismos por los cuales uno podría haber aplicado técnicas más complejas. Pero, dado que era el primer producto que nosotros íbamos a poner en producción dentro de el software y que el equipo de backend no tenía tanta experiencia poniendo productos en producción de Machine Learning, opté por una técnica mucho más básica que en el fondo me facilitaba el despliegue, ¿ya? Y que además, en mi evaluación, iba a obtener buenos resultados, me servía para salir jugando más o menos rápido sin tener que hacer tanta adaptación. Ya, y acá hay un tema súper importante porque uno dice, pero Juan, ¿cómo te fuiste por los Transformers en vez de por el Back of War? O sea, por Back of War en vez de Transformers. ¿Qué estabas pensando, hombre? Y es como, ya sí, si fuera un texto largo, tienes toda la razón, me súper equivoqué. Pero eran textos cortos y descripciones súper jodidas. ¿Ya? Entonces, los Transformers y digamos como todas estas cuestiones operan súper bien sobre textos largos, sobre digamos como para, digamos, lenguajes de textos, por ejemplo, de párrafos completos, como ese tipo de cuestiones, libros, todas esas cosas, pues conversaciones, etcétera, ¿cierto? Pero para una descripción de transacción transaccional, yo no encontré, digamos, como que el trabajo que había que hacer para adaptarnos a esos transformers a esto fuera como no se pagara, ¿ya? Y por otro lado, también había un sesgo de know-how, que yo ya había trabajado harto con el tema de Bag of Wars y me había dado buenos resultados en varios casos de uso.
Y por lo tanto, para mí era mucho más fácil, digamos, como construir la arquitectura que se requería para esto. O sea, más que la arquitectura, como los artefactos que se requerían para desarrollar, para poner en producción esto. ¿Ya? Entonces también había un sesgo mío. Puede haber sido una decisión equivocada. Pucha, no sé. Creo que sigo pensando que fue la decisión correcta en el momento. Y que un siguiente paso era ocupar, digamos, técnicas más elaboradas. Em, sí le dimos a un tratamiento de outlier y también monitoreo y verificación adicional. Ya, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Déjame explicar acá cómo lo hicimos. Ya hicimos la típica limpieza de los datos, ¿cierto? Como limpiar, separar las cuestiones que están en espacio en blanco, hacer limpieza de stop words, ¿cachai? Bueno, las típicas cuestiones como de limpieza de text mining. Y aplicamos el backup words, ¿cierto? El backup words clásico. No le aplicamos ninguna técnica de IDF o alguna cuestión especial. Porque con IDF empeoraba, no tenía sentido aplicar el IDF en realidad. A estos datos entonces después le aplicábamos, acá construimos una regla de negocio que tenía ciertas keywords que sí o sí lo iban a conducir a un determinado, a una determinada categoría. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, si la cuestión decía barba azul, lo iba a conducir necesariamente a la categoría restaurant y pubs, ¿cachai? O no sé, pues, ¿cómo se llama esta cuestión? El mito urbano. Sí, ya, obvio que te conducía para allá, ¿cachai? ¿Quién más se llama mito urbano? ¿Cachai? Pero, eh, pero cosas de ese estilo, como que creamos un diccionario que estaba súper especificado, pero que además eran aglutinadas transacciones, no era mito urbano, era aglutinadas transacciones de alta, o sea, textos con alta transaccionalidad, digamos que eran un peso importante y que rápidamente con una regla de if podíamos llevarlo al toque digamos, al toque a los rubros que necesitamos. Y eso nos acotaba la muestra por la cual teníamos que pasar el modelo, ¿ya? Y después de eso, el modelo que tenía un diccionario construido por nosotros también, para su entrenamiento, ocupábamos el modelo para lo pasamos por el modelo de Machine Learning, digamos, y digamos con esos dos filtros, el filtro de transacciones conocidas más el filtro del modelo, logramos clasificar de forma adecuada por sobre el 80% para Perú, normalmente estábamos en el 85, 89, y cercano al 75% para Chile. Ya, ¿por qué para Chile teníamos menos transaccionalidad menos? Porque había más variedad. La variabilidad de las transacciones era mucho, mucho más alta. Y esto es una cuestión súper importante que ahí sí yo te doy que a lo mejor podría haber hecho un trabajo distinto si hubiese sabido. Así, sí, es súper lógico una hora que lo veo, ¿cachai? Pero en el momento podría haber dicho, oye, ¿sabéis qué? Cuando haya alta variabilidad de transacciones, entonces nos vamos con el modelo digamos, de cuestiones más complejas, transformer y cuestiones así. Pero ¿sabéis qué? Con el otro lado, pues cuando haya baja variabilidad, nos vamos con el backup word si estamos dados, ¿cachai? Eh, y te baja la complejidad operacional y todo el tema. Entonces podría haber hecho eso. Creo que podría haber sido una estrategia también como un segundo paso. Pero claro, yo alcancé a llegar como hasta el primer deployment de esto y a la mantención de esto. Y cuando ya estábamos desarrollando el segundo modelo, que ya sí iba a ocupar, digamos, como técnicas más avanzadas que Backup Wars y que técnicas clásicas de modelos, ¿cachai? Porque el modelo de Machine Learning que ocupábamos acá era súper básico. Eh, ya ocupaba red neuronal y todo el tema, entonces esa segunda iteración yo no alcancé a verlo como deployado, ¿ya? Yo llegué hasta la creación cuando estábamos en la construcción de eso. Así que no sabría decirte cómo siguió. Ahora yo tengo toda la esperanza que haya seguido bien porque cuando me fui ya estaba súper avanzado y al menos en prototipo daba muy buenos resultados. Pero nunca vi el despliegue en producción, así que ahí no tengo el contexto de qué es lo que ocurrió después. Sí tengo la certeza de que esto que les estoy contando acá se aplicó en producción
el primer paso de producción fue un desastre, un puto desastre. Eh, pero lo logramos arreglar rápidamente, más o menos en una semana y media. Y después de eso, todo funcionó súper bien. Eh, Eso. Entonces, ¿cuáles fueron las dificultades, contingencias e imprevistos? La tecnología de la plataforma fue cambiando constantemente durante el año en que desarrollamos los productos, así que también los integrantes clave del equipo que la construían. La consecuencia fue que tuvimos que hacer harto refactoring de los productos con la consecuencia pérdida de tiempo asociada. Los clientes fueron cambiando a lo largo del año y si bien pudimos replicar la mayoría de las cosas, los cambios de contexto tenían un impacto importante sobre los productos dada la arquitectura en la cual estaban construidos. Ya, o sea, básicamente la variabilidad de la tecnología dentro de la empresa y los cambios de clientes, o sea, los cambios de contexto nos afectaron. Ya tuvimos que hacer mucho refactoring, se perdió harto tiempo en eso, fue complejo. Mis principales errores. Como líder de equipo, la verdad es que fracasé rotundamente en la relación y comunicación con el área de tecnología. Siempre fue trabada, fue compleja. Ellos querían que nosotros siguiéramos ciertos estándares, yo no quería seguirlos para salir más rápido. Hubo muchas disputas, que muchas de esas creo que fueron innecesarias. Entonces, más allá de quién tenía la razón, porque eso da lo mismo, es el manejo de ese conflicto pudo ser mucho mejor y no lo fue. Y ahí en el fondo es como uno de mis grandes fracasos, digamos, como líder de equipo fue ese. Por otro lado, subestimé la complejidad tecnológica de ya los modelos de producción. Y yo siempre he sido más dado para el lado estadístico y más, digamos, como para el lado de modelo. Y no tan bueno en la parte de desarrollo de software. O sea, malo en la parte de desarrollo de software, no es no tan bueno. Malo para el desarrollo de software. Entonces, bueno, me debería haber puesto al día antes con ese tema. De hecho, ahora estoy empezando, digamos, como un bootcamp australiano de Data Engineer para mejorar en este aspecto, tanto, digamos, a nivel de desarrollo de software como de tecnología. Pero nada, debería haberme puesto como más, debería dedicar más tiempo a fortalecer mis habilidades técnicas y no solamente a las habilidades de gestión, líder y digamos como la parte de modelo, sino que también ser un poco más como data scientist full stack. Y bueno, en ese tiempo un tema más personal, digamos, pero que yo creo que es importante decirlo porque ustedes también son personas y les puede pasar. En ese momento, como yo en la startup no ganaba lo que quería, tenía más de un trabajo a la vez para ganar lo que quería. Que, y además me obsesioné con aprender de inversiones, como al final del periodo. Me obsesioné, pero así mal. Onda, me volví loco con el tema de la bolsa. Y eso me pasó la cuenta heavy, porque le dedicaba 2 horas al día, o sea, independiente que no era en horario laboral, igual es tiempo que estáis súper concentrado, como es tiempo de tu energía. Entonces, nada, eso obviamente me fue desgastando como a nivel psicológico y a nivel de energía físico, y eso tuvo una consecuencia en mi desempeño. Entonces, creo que si dijera como qué haría distinto, no tendría más de un trabajo y me obsesionaría menos con aprender de inversiones. Em, para poder dedicar el 100 solamente a esta empresa. ¿Cuáles fueron los aciertos? Privilegiar lo simple por sobre el hype para entregar prototipos funcionales de forma rápida y efectiva en el proceso de venta técnica. Creo que fuimos súper exitosos en el proceso de venta técnica. Creamos un área de cero con objetivos y procesos claros. Eso es súper importante. Nosotros siempre tuvimos objetivos y procesos claros y creamos un framework de trabajo. Y eso mi equipo lo valoraba mucho porque ellos sabían, había dirección y orden. O sea, ellos nunca estaban como sin saber para dónde íbamos. O sea, obviamente que hubo un periodo de creación de esto que nos costó, pero cuando ya lo tuvimos, funcionábamos como relojito y fue bacán. Diseñamos y ejecutamos un proceso, bueno, yo diseñé y ejecuté un proceso de contratación de las 2 personas que contraté, que estoy orgulloso porque las 2 personas son crack, todavía siguen en la empresa, uno de ellos tomó mi lugar. Entonces, en realidad, nada, ese proceso creo que es como una de las mejores cosas que he diseñado, lo tengo por ahí guardado todavía. Y nada, creo que como uno como jefe, una de las cosas cuando le dicen contrata a alguien, deberían darte un mes completo para contratarlo, porque se paga 100% y no externalizarlo. Creo que eso es uno de los grandes errores que ocurren hoy día. Eh,
Y bueno, les enseñé a ellos todo lo que yo sabía sobre análisis de datos, modelos, gestión de equipo y proyectos. De hecho, yo me fui cuando sentí que ya no tenía nada más que enseñarles, porque la verdad es que después de un año, puta, estos cabros eran unas máquinas. Ya venían con conocimiento y eran súper esponjas. Y yo igual me había quedado mucho, o sea, tenía que dedicarle mucho tiempo a la parte de gestión y a la parte de venta técnica y otras cosas. Eh, pero también me había ido y me dedicaba harto como al análisis y modelo, pero poco a otras cosas. Entonces, ellos fueron tomando distintos roles, como uno se tomó el rol más de ML Engineer, el otro más de la parte de Data Engineer. Entonces, yo como no sabía tanto de eso, llegó hasta un momento en que yo les podía seguir enseñando todo lo que sabía, pero después ya ellos iban aprendiendo solo y yo no tenía cómo seguirles enseñando. Entonces, cuando me pasó eso, yo decidí que ya era momento de que yo ya le había entregado todas las ideas que les podía entregar, pues. Ellos aprendieron a gestionar proyectos, se manejaban súper bien con Jira, con todas las cuestiones como en cómo construir cómo organizar su trabajo. Eh, Eran súper proactivos en términos de proponer mejoras. Teníamos el trabajo lo separábamos en diseño y después desarrollo. Ellos cuando se enfrentaban a un problema estaban acostumbrados a diseñar la solución antes de llegar y meter manos al código. Les enseñé esa forma de pensar, me lo agradecieron caleta después, y yo creo que es súper bueno, o sea, me siento orgulloso de eso. Pero llegó un momento en que ya no tenía nada que enseñarle y ese fue el momento en que me fui y volví a un rol técnico para seguir mejorando mis habilidades técnicas. Y ahora por eso soy ya no líder, sino vuelvo a ser un data scientist. Y ser muy proactivo en la creación de un plan de carrera con objetivos, meta y dos claros. Esa es otra de las cosas que estoy feliz porque ellos siempre tuvieron un plan de carrera con objetivos, meta y dos claros. O sea, tú cumples esto y vas a pasar a este nivel de sueldo con este senior, etcétera. Y eso fue acá. Ellos también me lo agradecieron mucho cuando me fui. Eso. Y eso, esa es la presentación básicamente. Traté de resumir como toda la experiencia, tanto a nivel de gestión, creación de equipo, gestión de proyectos y como la parte técnica. No está cargada para ningún lado, creo, así que eso. No sé si tienen dudas. Eh, Habla ahora, calla para siempre. Muchas gracias, Yair. Ahora sí, dejamos un espacio como de 5 minutos para que pregunten si hay alguna duda respecto a la presentación, algo que haya quedado colgado. Este es el tiempo y ahí sí ya pueden escribir. Lo que sí es que noté que hoy justamente Discord está con un problema como para levantar la mano, está totalmente deshabilitado, así que les invito a escribir directamente. Está la sección de comentarios ahí abierta para las respuestas. Cuando contrataste, ¿qué herramienta tomaste en cuenta para seleccionarlo? Hice yo una prueba técnica. No ocupé ninguna herramienta porque no me gustó ninguna de las que hay en el mercado. HackerRank yo creo que es la mejor igual. Pero además, ojo, nosotros igual éramos circo pobre, pues compadre. Así que, pero no, prefería hacerla yo porque también, igual el mundo financiero es como algo bien particular, ¿cachai? Entonces, prefería hacer y yo tenía súper claro qué habilidades quería. Entonces, hice una prueba que era bien especial, no era como las típicas que están en HackerRank y todo esto. Tenía una componente de eso, pero tenía mucho, por ejemplo, tenía una parte que era de resolución de problemas, que no tenía nada que ver con data science, digamos, ¿cachai? Crecimiento orgánico en startup significa que creces con los propios ingresos que generas, no con financiamiento externo, no con deuda, ¿sí? Básicamente eso. ¿Es bueno? Sí, se recomienda crecer, o sea, yo creo que es bueno y yo recomendaría a todas las startups crecer así hasta que hagan un product fit. Y una vez que tienen un product fit, recién ir a pedir financiamiento y no andar prototipeando en base a deuda. El ciclo de vida de los proyectos, pero es una opinión súper personal y mucha gente me la puede discutir y está en todo su derecho. El ciclo de vida de los proyectos que hacían fue diseñado por usted o utilizar algún conocido. No, lo hice yo. Pero a ver, no lo hice yo de que se me ocurrió, pues bueno. En el fondo leí, digamos, como lo que estaba pasando en la industria y llegué a eso que se adaptaba a nuestra necesidad. O sea, una adaptación
de las lecturas. ¿Qué lecturas leí? Puta, ya no tengo idea. Pero cosas de Melops, que en ese momento estaba como recién así como empezando el hype. Ahora está super hype. Pero en ese momento estaba como recién partiendo. Entonces, pero igual había harta literatura, los gringos ya estaban avanzados con el tema. Así que eso, fue como una adaptación a nuestro caso latino. Eso. ¿Más dudas? Ya, voy con la última porque si no, cabrón, mi polola me va a matar. Así que es ahora o nunca. Veo gente escribiendo. Jaja, muchas gracias por la presentación. Me cago. Ya, bueno. Ya, bueno, si no hay más preguntas, ya, pues. Vamos entonces. Muchas Eh, gracias, Yair. Sí, Eso, gracias ya, por tu oye, que tiempo. estén bacán y gracias por venir, pues. Sí, y a la gente que lo va a escuchar offline, también gracias por ver la PPT hasta acá. Voy a tratar de mejorar la PPT igual, así como con algunas cosas, nada, para que sean felices. Ya, adiós. Seguramente va a estar subida al histórico de Discord Talk y ahí lo van a poder ver. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente Discord Talk que se va a estar informando seguramente en alguno de los canales de eventos de MyFuture. Hasta luego.